Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Sonora. Joel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos, todo muy bien y un saludo al auditorio. Le están echando montón a la economía de México, al gobierno de López Obrador. Ayer Fitch, la otra calificadora, ¿cómo se llama? Moody's, pues le bajaron, degradaron la nota crediticia de Petróleos Mexicanos, y eso pues indudablemente pone en duda a las finanzas de nuestro país. Además, la amenaza de Trump de imponer aranceles. Tenemos una semana con el dólar en 20, rebasa los 20, baja de los 20, pero ya está promediando los 20 pesos. Es decir, le están haciendo montón a López Obrador, le están haciendo montón a México. No necesariamente, esto es algo que hacen, por ejemplo, en el caso de las calificadoras de valores a nivel internacional, son dos, Fitch Rating y Moody's, las cuales están estableciendo, una de ellas que ya le está bajando la calificación de BBB+ a BBB, que esto significa que tiene un riesgo moderado para poder cubrir sus obligaciones financieras, sobre todo en el caso de Pemex, de Petróleos Mexicanos. Esto debido a que en el primer trimestre registró Pemex una baja en su producción. Ya estamos produciendo por debajo de 2 millones de barriles diarios, y esto pues impacta en las finanzas públicas porque dependemos de la venta del petróleo para lo que es el presupuesto público. Entonces, si no se tiene presupuesto público, pues obviamente no se van a pagar las obligaciones que tiene Pemex, con una deuda de más de 110,000 millones de dólares, sí, que es la empresa petrolera más endeudada del mundo y que representa el 20% de la deuda que tiene el país, que está la deuda aproximadamente de 500,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, sí, esto es lo que primero destacan las calificadoras, más le viene a sumar ahora, si hablamos del montón, la política restrictiva de Donald Trump de incrementar aranceles o de poner aranceles a todos los productos mexicanos, incluido el petróleo, hay que decirlo, de esos 658,000 millones de barriles que está importando diariamente Estados Unidos de México. Es el segundo proveedor de petróleo de Estados Unidos, México, y esto implica que también va a tener ese arancel, y también las calificadoras de valores lo están analizando, porque si le ponen este impuesto al petróleo que está exportando México, pues también se van a reducir los ingresos públicos para la economía mexicana y va a afectar en las finanzas públicas nacionales. ¿Quién paga el arancel? ¿Lo paga el comprador? Esto es el distribuidor, el productor estadounidense, o lo paga el vendedor. ¿Quién paga el arancel? En una primera instancia lo va a pagar el productor, y posteriormente quien comercialice los puntos de venta van a poner ese incremento del arancel al consumidor final, tanto de Estados Unidos como de México. Un productor sonorense que exporta a Estados Unidos tendrá que pagar 5% adicional. Así es, adicional valor factura de sus productos que está exportando, ¿no? Por introducir los productos a Estados Unidos. Y luego entonces el comprador, como le va a salir 5% más caro, se lo va a cargar al consumidor. Se lo va a cargar al consumidor estadounidense. Efectivamente. Sí. Ahora, se ha hablado de que probablemente el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera, si es que se confirma que Donald Trump impone estos aranceles del 5%, también anuncia un listado de productos norteamericanos que se venden en México con un arancel espejo, es decir, una medida espejo. Efectivamente, ahí es cuando ya comienza la guerra comercial. Ahorita es una política restrictiva por parte de Estados Unidos en materia comercial. En cuanto México incremente lo que son aranceles a los productos estadounidenses, es cuando comienza la guerra comercial entre estos dos países. Es lo que se quiere evitar, la guerra comercial, pero ya los organismos internacionales o calificadoras de valores están previendo que en un 70% sí se va a cobrar el 5 o hasta el 10% de arancel. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene este incremento de arancel? Damos el dato, la economía de Estados Unidos tiene un déficit comercial con México, es decir, está en la relación de importaciones-exportaciones de 22,000 millones de dólares para el primer trimestre de 2019, según censos económicos de Estados Unidos. Y el año pasado fue de 81,500 el déficit comercial. Eso es lo que ha estado tratando Donald Trump de evitar, este déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. Es decir, ellos están vendiendo menos de lo que nos están comprando, efectivamente. Entonces, ante ese escenario, Donald Trump dice, pues vamos a poner aranceles para tratar de frenar lo que es las exportaciones mexicanas, pero también que las empresas americanas que están aquí en México pues se puedan trasladar de nueva cuenta, la llamada relocalización o el reshoring de las empresas estadounidenses hacia Estados Unidos, que retornen. Esa es la intención de Donald Trump, y reducir lo que es el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. Ya la cuestión electorera de que Donald Trump, por la cuestión de la migración, porque es la amenaza que está estableciendo Donald Trump,
eso sí impacta directamente, pero la cuestión es económica, es bajar el déficit comercial, porque este primer trimestre son 22,000 millones de dólares y el año pasado fueron 81,500 millones de dólares y está tratando de evitar este déficit comercial. Entonces, por ahí van los tiros por parte de Donald Trump en términos económicos y tratar de regular esa actividad económica. Efectivamente, México tiene que diseñar su política comercial bastante bien diseñada, con estrategia para ver cuáles van a ser los productos americanos a los cuales les va a tasar un determinado arancel, si va a ser del 5%, del 10% o del 25%, como se habla en el caso de Estados Unidos a partir del 1 de octubre de este año. ¿Cuáles son los impactos que tienen, por ejemplo, el 5% de arancel? Pues si se tuvo en promedio ventas de 86,500 millones de dólares en el primer trimestre de México hacia Estados Unidos, es decir, exportaciones, pues si se replica esto para los próximos trimestres y si se queda el 5%, pues va a haber aproximadamente 18,000 millones de dólares por nada más ese arancel del 5%, que esto significa el 1.5% del PIB de México. Si se va al 25% al 1 de octubre porque fallan las negociaciones por X o Y razón, que no cumpla el gobierno mexicano con detener la migración de Centroamérica o del mismo país hacia Estados Unidos, y se va al 25%, esto implicaría 90,000 millones de dólares por el cobro de ese arancel, que va a representar por encima del 7% del Producto Interno Bruto de México, nada más por el cobro de aranceles. Eso significa que México podría entrar en una recesión económica. De por sí ya los organismos internacionales nos están diciendo que no vamos a crecer ni al 1%, pues esto implicaría que nos podríamos ir al 0.4 o al 0.2% de crecimiento, o no crecer, un crecimiento nulo para la economía mexicana, precisamente por este arancel del 5, del 10, que es lo que estiman que va a llegar y que los mercados ya están asimilando, los mercados internacionales, que puede ser hasta el 10% a partir del 1 de julio, pero si se va al 25%, ya la economía mexicana entraría en recesión. Ahorita se está desacelerando, es decir, no estamos creciendo a los niveles que deberíamos de crecer, pero una recesión implica que caería el Producto Interno Bruto en 2 trimestres consecutivos, que eso ya sería más drástico porque no va a haber empresas, no va a haber tantos ingresos públicos, no va a haber empleo, y esto pues va a generar todo un ciclo vicioso para la economía mexicana. Ahora, a Donald Trump lo pueden detener los republicanos y los demócratas en el legislativo estadounidense. Se han manifestado en contra de esta política de arancelaria de Donald Trump contra México, líderes del Senado y líderes republicanos. ¿Hay posibilidad legal de que detengan a Donald Trump en el Senado norteamericano? Sí, el Congreso de Estados Unidos, y lo ha manifestado la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha comentado que pueden vetar lo que es la iniciativa del cobro de aranceles, pero ya entraría una confrontación de poderes entre lo que es el poder ejecutivo, representado por Donald Trump, en el cual les está diciendo que lo que él está manejando como política comercial restrictiva es lo que necesita Estados Unidos para crecer. Entonces hay una ala de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que está con Donald Trump, y además están los empresarios, que es el otro agente económico fuerte, que están a través de las cámaras empresariales de Estados Unidos mandando iniciativas hacia los congresistas para que analicen al detalle los impactos que va a tener lo que es el arancel del 5%. Esto porque para justificar una iniciativa legal debe haber un soporte económico, así se maneja en Estados Unidos. Ojalá que en algún momento en la economía mexicana o en el Poder Legislativo de México así se maneje. Debe haber un sustento económico, técnicamente hablando, de los impactos que va a tener el incremento del 5% para los empresarios estadounidenses. Y esa iniciativa, ya con los análisis sobre la mesa, se va al Congreso de Estados Unidos y se analiza el detalle para ver si se puede vetar esa iniciativa de Donald Trump. Pero si no hay información, nada más es una ocurrencia, pues ahí no tiene ningún sustento económico que se pueda llevar al sustento legal. Entonces, eso es lo que está esperando el Congreso de Estados Unidos, lo manifestó Nancy Pelosi como representante del Congreso, y Donald Trump dice que tiene sus propios números de que el 5% o el 25% que se le va a cobrar a lo que es los productos mexicanos va a reducir lo que es el déficit comercial, que se registró el año pasado de 81,500 millones de dólares, porque eso va a recuperar lo que es empresas primeramente que están en México y que van a retornar hacia Estados Unidos, y que las exportaciones mexicanas pues se van a frenar, hay que decirlo, el 80% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos, y que México tiene que tomar una iniciativa más de lo que esté haciendo
haciendo Estados Unidos con su política comercial o con su política migratoria o el resto de políticas económicas, debe tomar las riendas para crear una propia política comercial más diversificada, más inclusiva, más de innovación, que es lo que realmente necesita la economía mexicana. Estar buscando diversificación de mercados es difícil, a bote pronto, más en un año que se está alcanzando prácticamente ni el 1% de crecimiento, que es la expectativa que se tiene, pero tiene que ir en el largo plazo visualizando esa diversificación de mercados, innovación, ciencia, tecnología implicada en los productos que se estén elaborando y la inclusión, ¿no? Las cadenas productivas de estos proveedores nacionales, incluirlos a la proveeduría internacional, que es lo que necesita realmente la política comercial de México. Entonces, en vez de estar haciendo alarde por lo que está haciendo Donald Trump, tendríamos que ver cuál es la política comercial para los próximos años en México y obviamente utilizar las instituciones que están sólidas en México para poderlo hacer. Finalmente, Joel Espejel, el tipo de cambio, ¿cómo se irá? Si se confirma el 5% de arancel para este lunes. Los mercados ya asimilaron lo del 5%, ya hubo una volatilidad cambiaria, puede ser que esté por encima de los 20, entre 20 y 20.50, esa es la expectativa que se tiene, pero hay una relación directa entre el incremento del arancel y la depreciación cambiaria. Es decir, si se va a subir al 10% el 1 de julio, si no llegan a un buen acuerdo, una buena resolución, las negociaciones en Washington entre México y Estados Unidos, si se va al 10%, pues se puede llegar hasta 21 o 21.50 y así sucesivamente cada primero de mes, entre más se vaya incrementando el arancel hasta llegar al 25%, pues la depreciación puede llegar, si es el 25%, inclusive hasta 25 pesos por $1 si se llega a ese 25% de arancel. Joel Espejel, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Sonora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gustazo y un saludo al auditorio. Muy buenos días. Buenos días. 7